Yo le agradezco muchísimo a la maestra Cristina Godos González. Ella es académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, que nos acompañe esta tarde porque merece, por supuesto, el más completo análisis este acontecimiento que se está presentando en Japón con repercusión a nivel mundial. ¿Cómo está, maestra? Bienvenida a Fórmula Noticias y al programa de Joaquín López Dóriga. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar compartiendo con tu audiencia, Gregorio. Pues sí, el mundo consternadísimo por este sensible fallecimiento de Shinzo Abe y la forma en cómo fue asesinado tan brutalmente en su periodo de campaña. Terrible porque también pues, se pierde a un político importantísimo para la política japonesa, para la toma de decisiones y por supuesto un líder carismático que a lo largo de sus periodos de mandato pues estuvo presente en momentos importantes en la historia para llevar a Japón a considerarse como un líder en la región del Asia-Pacífico. Sin lugar a dudas, maestra, y mientras tanto, pues ver también la cuestión, digamos, de seguridad que existe en Japón. Digo, no lo tenemos, al menos a la distancia, ubicado como un país que tenga graves problemas de seguridad. Sabemos del tema del control de armas riguroso que existe en aquel país, desde luego del altísimo nivel de educación que tienen los japoneses y de la calidad de vida que allá se presenta, y pues de los buenos resultados. Vamos, no ubicamos a Shinzo Abe como alguien que hubiese creado muchos enemigos en su mandato como primer ministro. Así es impensable en un país industrializado y en un país pacifista, ¿verdad? Sobre todo que ocurran estas cuestiones. A lo largo de la historia de Japón sí ha habido, ¿verdad? Políticos que dentro de sus campañas electorales pues han sido agredidos, también se han registrado algunos asesinatos, pero en este caso y en estos momentos justamente en donde pues tiene poco que asumió Fumio Kishida el poder, y que se está buscando fortalecer precisamente la posición del Partido Liberal Democrático en Japón, pues ocurra una situación de esta naturaleza. Hay muchas razones, sin embargo, una de ellas que se viene arrastrando desde la recesión de los años 90, pues es precisamente el cambio en las políticas públicas de Japón orientadas hacia la liberalización o también, como conocemos nosotros, políticas neoliberales que apuntan en su mayoría a la cuestión del crecimiento económico, de presencia internacional, pero en detrimento de las necesidades de la sociedad japonesa. Aquí es donde empieza precisamente un quiebre dentro de estas políticas de toma de decisiones y la sociedad japonesa empieza a reclamar precisamente pues lo que realmente necesita, que es en primer lugar conservar su nivel de vida, que es un nivel de alta calidad, por supuesto, desde la educación, la salud, la cuestión laboral, etcétera, pero sobre todo en esta cuestión medioambiental que tuvo lugar con el tsunami del 2011, con esta fuga de material nuclear de la planta de Fukushima y que puso obviamente en jaque a la sociedad japonesa, pues por justamente pues la afectación a la sociedad, ¿no? Entonces esto ha minado la imagen del gobierno japonés en la toma de decisiones. Pero también tenemos otras formas de mal actuar del gobierno japonés. Una, desde luego, que fue la pandemia, ¿no? La forma de actuar claro. Dentro de la pandemia, pues que tuvo graves consecuencias. Maestra, y regresándome tantito a las cifras de violencia, de inseguridad en aquel país, sí. Pues digo, un país en cuanto a número de habitantes muy similar al nuestro, 127, 128 millones de habitantes en Japón, y que rara vez se ve más de 10 muertes ocasionadas con arma de fuego. O sea, es impresionante que dices, bueno, 10 al año y que una de estas 10 del año haya sido el ex primer ministro de Japón. Bueno, pues eso habla que también entendemos que ya de inmediato fue neutralizado ahí el presunto agresor y que ya ha hecho también declaraciones sobre la motivación que tuvo de lanzar disparos en contra del ex primer ministro, ¿sí?
Sí, así es. Bueno, esto tiene que ver, primero hay que ver quién es el sujeto, ¿no? Fue ex miembro de las Fuerzas de Autodefensa en Japón, estuvo 3 años ahí hasta 2005 y de pronto pues su primer comentario es que no está a gusto con lo que estaba haciendo Shinzo Abe. Eso se puede disparar a muchas aristas, por supuesto la parte política, que tiene que ver con el partido en el poder, el partido conservador, y otra que es muy delicada y que tiene que ver justamente con la acción de las fuerzas de autodefensa, que justamente en el mandato de Shinzo Abe, pues se propuso modificar el artículo 9 de su constitución, en donde pues no, o sea, la idea no era dejar de ser pacifista, pero sí participar, ¿verdad? En tanto se requirieran las fuerzas de autodefensa, principalmente si sus aliados como los Estados Unidos lo requirieran. Esto fue muy polémico, realmente volviendo al tema del pacifismo, pues la sociedad japonesa se volcó en contra de esta decisión, se la llevó muy tranquila, posteriormente el tema se fue dilucidando por ahí, sin embargo no se quitó el dedo del renglón del tema, ¿no? De estar ayudando en el momento necesario, ¿no? Y esto también requiere voltear a ver pues el presupuesto que se tiene que hacer pues para que se vuelva, entre comillas, a militarizar el país. Claro, pues este tema de las armas, pues cómo y quiénes pueden tener acceso a las armas de fuego, según las leyes japonesas sobre armas de fuego, las únicas armas permitidas para la venta son las escopetas y los rifles de aire comprimido y las pistolas están prohibidas. Conseguirlas es un proceso largo y complicado, requiere esfuerzo y requiere, pues claro, mucha paciencia para los aficionados a tiro y para quienes les guste poseer armas. Entonces, como le digo, es una serie de lo que no se debe vamos, muchos factores que dice uno cómo es posible que esto haya ocurrido. El clima político, que seguramente también pues tiene que ver, ¿no? Con el móvil de este asesinato, de esta agresión que terminó en asesinato, pues vienen elecciones legislativas, o sea, en el momento en que sucede, que por cierto estoy viendo aquí, maestra, que cualquier video que muestre el asesinato del ex primer ministro japonés Shinzo Abe será eliminado de Facebook y de Twitter. Eso fue lo que dijeron ambas compañías hoy viernes, citando sus reglas sobre contenido dañino. Anoche, pues lo primero que vimos ahí, imágenes del momento, y hay algunas en donde se congela posterior a que se escuchan por ahí los disparos, y en otras se mueve mucho la cámara, de los videos que se compartían, pero que serían entonces aquellos que sean muy explícitos van a ser eliminados. Pero bueno, al margen de esto, le decía hace un momento, lo que estamos viendo es que hay pues cualquier número de restricciones o de candados para que la gente no tenga acceso a las armas, y sucede esta situación ahí en Japón en medio de un ambiente electoral, ¿no? Cuando la elección no la han movido para este domingo, este próximo domingo 10 de julio, maestra. Así es, o sea, la elección está prevista para el domingo. Recordemos que uno de los propósitos mucho más grandes de esta ala política conservadora, pues es continuar en el poder. Entonces eso no se puede detener, ¿no? Porque evidentemente su objetivo principal es continuar con el desarrollo económico, que esto desde los años de posguerra se tiene como fin primero, ¿verdad? De esta toma de decisiones. Por el otro lado, bueno, pues esta forma de ocultar información es muy dada en Japón. En Japón sí me gustaría hacer este comentario de que lo peor que les puede pasar a los japoneses es pasar vergüenza, ¿sí? Entonces, estas cuestiones que son tan delicadas y que además llegan a ventilar, por supuesto, lo que hay detrás, como les decía yo hace un momento, de este mal manejo de la política interna japonesa, pues mejor lo resuelven ellos y ya después permitirán ciertas imágenes, etcétera. Pero es muy característico de la forma de actuar de esta toma de decisiones, y además el momento político, como decías, por supuesto, pues tiene que sustentarse principalmente en este partido. Maestra, pues nos quedamos con estos comentarios. Yo creo que es un acontecimiento, decíamos, de alta repercusión. Aquí en México se le recuerda y se le recuerda con aprecio, ¿no? Y con admiración a Shinzo Abe, sin lugar a dudas. Y lo hemos, digo, no por lo que digan los políticos, simplemente la percepción, yo creo que ante la opinión pública y gente que lo vio en alguna ocasión aquí en México, pues se quedan
con un grato recuerdo, ¿no? Y con un buen comentario acerca de la labor que hizo Shinzo Abe. Pues veremos cómo caminan las cosas allá en Japón y qué repercusión tiene esto a nivel internacional, maestra. Muchas gracias. Así es, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Es la maestra María Cristina Godos González, académica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México.